uso problemático del celular en los jóvenes y cómo esta situación impacta también a nivel psicológico, social y educativo. Lorena, muchas gracias por estar aquí en Entre Líneas, un gusto realmente tenerte y sobre todo para hablar sobre estas cuestiones que son coyunturales, que afectan a nuestros chicos. ¿Cómo viene esta cuestión de cómo impacta el celular, el uso abusivo, ¿no es cierto?, del celular en los chicos? Bien, bueno, en principio me parece importante tener en cuenta el rango etario que ahora particularmente voy a tomar, ¿sí? Adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos de adolescencia nos estamos refiriendo a una edad entre los 10 y los 19 años. Cuando hablamos de juventud, entre los 15 y los 24. Según la OMS, eso se extendió, ¿sí?, dependiendo de los factores sociales y culturales, hasta los 29. Particularmente hoy vamos a hablar más o menos de un rango entre los 10 y los 29 años. Pero eso no quita que este tema de alguna manera nos atraviesa a todos. Todos tenemos un celular, ¿sí? Todos los utilizamos sobre todo como una herramienta en principio. Me parece que es importante tenerlo en cuenta que en principio puede ser el celular una herramienta para el trabajo, una herramienta para la educación, ¿sí?, para los chicos, pero también es un elemento recreativo. Y muchas veces si no tenemos el control, sobre todo del tiempo, del uso en el celular, se puede volver un uso problemático. En los adultos a veces estás charlando, mientras le hablas están en el celular, ¿no? Exactamente. Por eso cuando yo hablo de uso problemático me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Hay un comportamiento excesivo en el uso y sobre todo no es controlado. Pero estamos entrando ya dentro de lo que sería la dependencia y la adicción, que no es lo mismo. Cuando hablas de dependencia se trata más bien un comportamiento que está condicionado por una acción. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, yo me siento, hago mi trabajo 40 minutos porque en realidad quiero mirar TikTok 1 hora. Entonces yo realizo mi trabajo, tengo cierta abstinencia y tolerancia a no utilizar por determinado tiempo el celular, pero a la vez mi comportamiento está condicionado porque yo sé que después voy a mirar las redes. Ahora, ya cuando hablamos de una adicción, ¿sí?, se trata de un comportamiento más severo, crónico, ¿sí? Ya no existe el autocontrol en la persona, es un comportamiento compulsivo sobre todo, y lo más importante es que como la persona no tiene el autocontrol sobre su celular, sobre el manejo de su celular, necesita de la intervención de otra persona para poder salirse de esa, como se dice, ¿no? Un familiar o en muchos casos un profesional. En estos tres ejes, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el psicológico, con el social y el educativo, ¿hay un común denominador entre los tres? Sí, totalmente. Sobre todo en la adicción, porque el tema de la adicción va a modificar significativamente la vida cotidiana de la persona. No estamos hablando de, utilizar, en el caso de la dependencia, 5 horas el celular y después poder trabajar. Estamos hablando de una persona que quizás tiene cierta negligencia en las responsabilidades, hay aislamiento social, que sobre todo personalmente es lo que más me impacta y me preocupa, ¿sí? El tema del aislamiento social con el uso de no solo del celular, sino de las redes. Es como que la vida cotidiana de esa persona va entrando en cierta carencia, digamos, ¿no? Porque ya no se preocupa por la educación, ya no se preocupa quizás por mantener sus vínculos, interactuar, y yo creo que lo social se aprende en lo social, claro, digamos, ¿no? Y sin duda lo educativo, quizás nosotros que por ahí trabajamos en instituciones educativas vemos esto de constantemente tener que pedirle al estudiante que deje el celular, que se pueda concentrar, y a la vez también es una herramienta, ¿sí? Nos estamos encontrando con eso de que necesitamos que el alumno tenga un celular para que nos pueda mandar los trabajos, para que pueda ver el PDF que le enviamos, pero a la vez muchas veces si no hay un control, ¿sí?, de esa persona, se vuelve un poco complicado. Claro. ¿Cómo, por ejemplo, puede hacer un padre para controlar o regular ese horario? En principio, desde la educación, ¿sí?, desde las instituciones educativas, lo que hacemos es comenzar a hablar sobre el uso responsable de las tecnologías. De hecho, en las reuniones de padres, este tema se trabaja, ¿sí?, porque uno como educador puede promocionar este tema y tratar de prevenirlo. También necesitamos de que los padres en sus casas tengan como ciertas reglas a cumplir.
¿cuáles son los primeros síntomas o manifestaciones en una persona que comienza a sufrir las secuelas de este tipo de actividad, por ejemplo, en el plano psicológico? El aislamiento es una de ellos, la concentración. Sí, la concentración, el insomnio, sin dudas el insomnio, sí. Tenemos casos por ahí de chicos que durante las primeras horas de clase están totalmente dormidos y es porque utilizaron el celular toda la noche y eso también lleva a que de alguna manera el cerebro también lleve su tiempo para entender que ya está, ya terminó todo ese estímulo, ahora es hora de dormir, digamos. Un chico que por ahí necesita, porque estamos hablando de una necesidad también en la dependencia, cuando necesita el celular constantemente está mirando, sí, constantemente en el horario de clase, a la hora del almuerzo, mientras mira una película, o sea, está constantemente pendiente de lo que sucede en sus redes sociales, en el juego, en lo que sea, ¿sí? Entonces es un llamado de atención ya cuando quizás vos querés mantener un diálogo con tu hijo, ¿sí? Y te das cuenta que él está con el ojito mirando para otro lado, está más pendiente de eso que de interactuar y sobre todo de vincularse, ¿sí? Estamos hablando de una edad entre los 10 y los 24, vamos a ponerle, ¿sí? Que realmente es donde la persona más tiene que socializar, donde más quizás tendría que haber esta interacción con sus compañeros, con sus pares, y cuando eso no sucede tiene que ser un signo de pregunta para el padre. Ese tiempo que no dedica el niño en su desarrollo, por ejemplo, emocional, comunicativo, tiene secuelas, ¿no? Sí, totalmente. Como yo te digo, lo social se aprende en lo social y quizás el chico durante la primaria y la secundaria un poco puede manejar esa no socialización. Pero ¿qué pasa cuando aparece el mundo laboral? Hoy el mundo laboral también está cambiando un poco y es debido a esto, ¿no? Porque ahora el home office, como que hay otra manera también de trabajar, ¿no? ¿Qué es la alfabetización digital? Bueno, tiene que ver con la capacidad de la persona para el manejo de lo digital, ¿sí? Para crear contenidos, administrar también, para administrar, ¿no? Pero dentro de este aprendizaje de la alfabetización también se le pone mucho énfasis a lo que es el tiempo y el uso, ¿sí? El uso adecuado. La utilidad. Exactamente. Por ahí hace unos días hablaba con una mamá y le decía esto de que por ahí muchas veces se cree que porque el niño o el adolescente maneja bien el dispositivo, el celular como dispositivo, ya tiene la capacidad para tener un celular con WhatsApp, con redes sociales. Y en realidad no es así, porque hay chicos que todavía no entienden, porque no tienen la capacidad desde la edad cronológica para entender, por ejemplo, que puede existir un doble sentido, ¿sí? Que hay personas que tienen otras intenciones. No significa que porque tu hijo maneje excelente el celular va a poder manejar estas cuestiones que tienen que ver con el orden social. Y me parece que analizar que no todo lo pasado es malo. Totalmente. ¿No? Hay muchas cosas que por ahí del pasado estaban buenas, que dejamos de hacerla, y cosas del pasado que no estaban muy buenas y que afortunadamente tenemos la capacidad de mejorar, ¿no? Tenemos que reciclar un poco. Reciclar un poquito. Lore, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, esperemos contar. Está hecha la invitación, así que 9:33 vamos a una tanda publicitaria y musical y volvemos con más Entre Líneas.